1 Corintios 10, del 1 al 13, vamos a leer, si me acompañan. Yo voy a leer en la NTV, en la versión NTV. Y vamos a seguir estudiando, meditando en la palabra de Dios y en Corintios, en lo que estaba pasando allí. Gracias a Dios me pude hacer los apuntes, pero bueno, ya tengo la compu también. ¿Estamos ahí? Bien. 10, del 1 al 3, ¿no? Y bueno, para colmo, el domingo que viene termino también hasta el 23, así que me van a tener que soportar. Pero vamos a leer la palabra de Dios, que es viva y eficaz y la que nos va a hacer crecer y madurar, y sin duda nos va a hablar en este tiempo. Lecciones de la idolatría de Israel. Tengo yo en esta versión, ¿no? En estos capítulos, en estos versículos, ¿no es cierto? Del capítulo 10, y dice el versículo 1: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. Hace mucho tiempo, allá en el desierto, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaban a través del mar sobre tierra seca. Versículo 2 del capítulo 10. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ella, y esa roca, que con ellos, y esa roca era Cristo. Ahí tienen para cristología preguntas aquellos que vieron el instituto. ¿Saben de qué estamos hablando? Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no hicimos lo malo como hicieron ellos. Entonces acá Pablo procede a presentar, ¿no?, un argumento bíblico. La inmoralidad sexual que estaban viviendo los hermanos de Corintios y su asociación con la idolatría, no era nada diferente a lo que pasaron sus padres hebreos. Moisés, ahí está varón. Y entonces acá hace como un paralelismo, ¿no? Pese al hecho de que los hermanos del Antiguo Testamento, ellos fueron beneficiados y bendecidos por Dios, eso no los liberó de cometer pecado, ¿no es cierto? Y ellos constantemente cometían pecado, el pueblo de Israel. Y sabemos lo que pasó ahí cuando estuvieron en el desierto. Muchos murieron por su rebelión, muchos murieron ahí en el desierto y muchos no entraron, casi nadie entró a la tierra prometida, salvo Caleb y Josué, ¿no? Entonces acá Pablo realiza una analogía, o sea, una relación de semejanza entre la experiencia de salvación en el pasado y la que están viviendo ahora los cristianos y la que podemos vivir hoy nosotros también. Entonces, acá se presta una interpretación como aquellos que han estudiado, una interpretación tipológica. ¿Se acuerdan? Que se vio en hermenéutica y también en método de estudio bíblico. Se presta a eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se encuentra en el Antiguo Testamento son tipo sombra de lo que es hoy en nuestra iglesia. Por ejemplo, el pueblo de Israel ahí, el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento es un tipo, una sombra de ¿qué? De nosotros, de la iglesia, aquí, ¿sí? Entonces, para entrar en este tema, que es cuídese de no caer, me ponía a pensar si el caer es algo automático o lleva un proceso. ¿Qué piensan ustedes? Lleva un proceso. Por ahí nosotros vamos caminando, tropezás y te caes. Pero espiritualmente estamos hablando que cuando uno cae, hay un proceso anterior, ¿no? Y un peligro que nos lleva muchas veces a caer que no tomamos en cuenta. Yo quiero señalar 3 peligros nomás que nos llevan a caer en pecado. Y lo vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Versículo 1. Primer punto, el peligro de olvidar o no atender a las advertencias. El peligro de olvidar o no atender a las advertencias. Dice el versículo 1, no quiero que, bueno, en otra versión, no quiero que se olviden, o también dice tengan presente, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces cuando el apóstol acá le dice a los cristianos de Corintios, no quiero que ignoren, no es que él piensa que no saben las historias bíblicas que han escuchado, sino más bien que ellos sepan en su propia interpretación
¿no?, los eventos estos bíblicos que les sirven a ellos para verse qué están haciendo en ese tiempo. Entonces Pablo presenta acá que lo que ocurrió a sus padres hebreos también le está ocurriendo a ellos. Ellos habían participado, hablando del Antiguo Testamento, habían participado del bautismo en Moisés, la comida, bebidas espirituales en el desierto, pero eso a ellos no los volvió, o vamos a decir ahí, no los privó, a pesar de eso, ellos cayeron en pecado, ¿sí? A pesar de eso, ellos cayeron en pecado. Ellos, a pesar de tener la bendición de Dios, esa protección, esa nube que los protegía, ¿no?, el mar que se abrió, el agua, el maná, ellos, a pesar de todo eso, cayeron. Y eso habla también a nosotros, o en el tiempo acá los corintios, a nosotros también, que a pesar de que nosotros podamos venir a la iglesia, estar bautizados, compartir la cena, participar en alabanza, llevar algunos ministerios sirviendo al Señor, eso tampoco nos impide o nos salva de que podamos caer, ¿sí? Estas cosas, dice el versículo 6, sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. Y esto me llevaba a pensar en un versículo, Filipenses 2:12, ¿no? Muchas veces, y este versículo nos habla de cuidar la salvación con temor y temblor. Vamos ahí a Filipenses 2:12. Qué lindo es saber, y qué bueno es saber, y qué importante es tener en cuenta que las cosas que le pasaron a nuestros antepasados sirven en ejemplo para nuestras vidas, en el tiempo de Corintios como también en este tiempo para nosotros. Por tanto, dice Filipenses 2:12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión dice, el título, brillen intensamente por Cristo, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces, debemos nosotros hacer algo con nuestra salvación. No debemos descuidarla, eso es lo que debemos hacer. Ya vamos a llegar al punto de, porque algunos, acá no, pero muchos piensan que la salvación se pierde. No está diciendo eso esta porción. Pero sí debemos pensar que hay que cuidarla. Muchas veces pensamos que la conversión es el final de la salvación, y es todo lo contrario, es el principio. Debemos ir por más, debemos avanzar, debemos perfeccionarnos. La salvación es solamente el principio para seguir creciendo. Debemos ocuparnos, ¿no?, de las cosas eternales. Debemos ocuparnos más de eso que muchas veces de las cosas acá terrenales. Pablo entonces viene enseñando este paralelo en la experiencia de la salvación en el primer Éxodo y la salvación en Jesús, para mostrar que la salvación no nos hace invulnerables a caer. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo pruebas, ¿sí? Pasó por muchas cosas. Antes que venga el Señor, ustedes piensen que nosotros no. Nosotros también vamos a tener pruebas y vamos a vivir pruebas en esta tierra, ¿no? Antes de que venga el Señor. Por eso el cristiano debe trabajar por la salvación. Escuche bien, el cristiano debe trabajar por la salvación, no trabajar para su salvación o por su salvación. ¿Entiende? Nosotros somos salvos y es por gracia. Hemos sido redimidos gracias a Cristo, que murió en la cruz, derramó su sangre allí por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo aceptamos como el Salvador, reconocimos nuestros pecados, ¿no es cierto? Él nos limpió y nos salvó, es un regalo. Pero asimismo, una vez salvos, debemos seguir, dar frutos de esa salvación. Hagamos un ejemplo. Nos regalan una granja, ¿no? Todo, limpita, hermosa, completa, que linda sería, ¿no es cierto? Nos dan el título, firmado, este es tuyo. ¿Cuánto es? Nada, es gratis, listo. Lo que sí tienes que trabajar en ella. ¿Qué pasa si yo no trabajo en ella, no siembro, no hago nada en eso? No disfruto. No soy bendecido o no soy beneficiado. Perdón, voy a
no soy beneficiado de esa granja que tengo y que trabaja. La salvación es así, si me permite compararlo vagamente, ¿no? La salvación es algo gratuito, pero nosotros debemos ocuparnos, como dice acá Pablo, de esta salvación. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué debemos ocuparnos de la salvación? Decimos que no es porque se pierda, olvídese de eso. ¿Por qué? Muy bien, dar fruto es que otro conozca de esta salvación. Para honrar al Señor, muy bien. Para estar preparado cuando nos toque el momento de la prueba. Ahí está, para estar también preparado para el momento de la prueba. Y Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, dice, porque ¿saben qué? Se acerca el día en que vamos a tener que rendir cuentas. Y eso es para todos los cristianos. Todos en algún momento vamos a rendir cuenta ahí ante el Señor. Y vamos a dar cuenta sobre la base de lo que hay, de las oportunidades que hemos tenido, el tiempo que hemos tenido, el servicio que hemos tenido aquí en la tierra. Vamos a dar cuenta a los cristianos allá ante el tribunal de Cristo, porque todos, dice 2 Corintios 5:10, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. El cristiano va a recibir recompensa o pérdida, ¿no es cierto? El que no es cristiano, no ha creído en Jesús como Salvador, ya tiene su castigo, ya está declarado su condena, que es el infierno, ¿sí? Entonces, cuidar de esta salvación, el peligro de no olvidar, el peligro de no recordar, ¿no es cierto?, esta salvación tan grande en este primer punto. Segundo punto, el peligro del exceso de confianza. Leamos ahí el versículo 7. Dice, primer punto, el peligro entonces de olvidar, de no ver las advertencias. Segundo punto, el peligro del exceso de confianza. Versículo 7. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por las serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. El peligro del exceso de confianza. Poner a prueba, dice acá, a Cristo en esta versión, ¿no? Tentar, dice en otra, puede ser en la Reina Valera. No debemos poner a prueba a Cristo. Y es muy probable acá que los hermanos de Corintios habían caído en esa bajeza, ¿no? Habían bajado la guardia y estaban cometiendo actos sexuales y muchos dentro de templos paganos. Entonces de ahí viene la amonestación contra estas prácticas que están ligadas también a la idolatría. Entonces Pablo amonesta a que no sigan practicando este tipo de cosas y eso nos lleva a pensar, ¿no?, que cuando no existe el verdadero arrepentimiento, y cuando estoy diciendo arrepentimiento es decir, la verdad que sí, me equivoqué, ¿no? Vamos a seguir practicando eso. Muchas veces como cristianos estamos llevando una conducta de pecado constantemente y nos amparamos en decir que Dios es amor, Dios perdona, que es cierto, que Dios es justo, sí, y Él que va a estar ahí va a tener misericordia de nosotros, ¿no? Pero nuevamente seguimos en esa conducta. Y yo me preguntaba si hay verdaderamente arrepentimiento del pecado en ese momento. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento vas a seguir pecando. Va a ser simplemente uno, bueno, aquí está, me saqué el peso, ¿no?, de lo que Dios quiere de mí, me saqué el peso, ya le pedí perdón y vamos a seguir cometiendo. Eso es lo que estaba pasando con los hermanos de Corinto y pasa muchas veces con nosotros. Entonces, consciente o inconscientemente, ¿qué hacemos? ¿No? Recurrimos a Dios, a 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y hasta es como una solución mágica, y no es así, hermano. Debe haber arrepentimiento verdadero cuando estamos pecando constantemente y acercarnos a Dios.
consciente o inconscientemente, nos aprovechamos o jugamos con la misericordia de Dios y en el fondo de nuestra mente pensamos que Dios nos va a perdonar. Sí, nos va a perdonar y jugamos con eso, pero corremos un riesgo porque Dios no es solamente amor, hermano. Dios también es santo. Dios también es santo. Hebreos 12, 14. Vamos a leer. Tengamos en cuenta que Dios no es solo amor y que recurrimos a Él, ¿no? Cuando decimos, Señor, tú eres amor, ¿por qué me pasa esto? Así. Me ponía a pensar si verdaderamente hay algo en mí que está justamente manchando o sacándome de esa posición de santidad ante Dios. Y Dios no puede ayudarme a Él. Por más amor que es Él, nosotros debemos vivir también en santidad. Un llamado a escuchar a Dios, dice Hebreos 12, 14, dice la Biblia, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Otra dice, otra versión, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Y no está hablando de no verlo, o sea, de la salvación, está hablando de que muchas veces cuando estamos en pecado, cuando nuestra vida está, no es santa, no está apartada, no está dedicada a Dios, a glorificar su nombre, no vemos bien a Dios. O sea, vemos, nuestra visión se nubla, ¿no? Y muchas veces entramos en la depresión, en la angustia, y ¿qué pasa? Que Dios no me habla. ¿Te fijaste si hay algo en tu corazón que está, o en tu mente, o en tu vida que es pecado? O nos enojamos con Dios, pero hay algo que impida que vos puedas ver, que puedas alabar, que puedas adorar, que puedas llevar una vida de santidad. ¿Hay algo que te hace ver a Dios así como borroso? Si queremos ver a Dios, debemos vivir una vida santa, obedecerle, renunciar al pecado. Y por supuesto, el segundo punto, no poner a prueba al Señor. Tercer punto y último, el peligro de no estar vigilante. Y vamos a leer, o no ser vigilantes. Entonces dijimos el primer punto, el peligro de no... ya me olvidé yo. El peligro de no recordar, o sea, o el peligro de olvidar o no atender a las advertencias. El segundo punto, el peligro del exceso de confianza, esa confianza que me lleva a pecar. Total, yo sé que Dios me va a perdonar, ¿sí? Y como pasaba con los hermanos acá, total, yo voy a la iglesia, canto un poquito, le pido perdón en la cena al Señor y está. No es así. El Señor va a actuar de acuerdo también a nuestra conducta. El peligro entonces del exceso de confianza y por último el peligro de no estar vigilante. Versículos 11 y 12. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hermanos, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿En dónde fueron escritas todas estas cosas? En la palabra de Dios, acá la tenemos. ¿Y para qué? Para nuestra advertencia. No tenemos excusa. No tenemos excusa de mala conducta, no tenemos excusa de falta de paciencia, no tenemos excusa de estar enojados con el otro, porque la palabra de Dios nos muestra no solamente lo que le pasó a aquellos que tuvieron todo este tipo de conducta, ¿no? Formas de vivir, sino que tenemos hoy al Espíritu Santo también, ¿no? Que nos guía, que nos enseña, nos lleva a madurar, a crecer, y tenemos la palabra de Dios. Mal dicho, no le podemos errar, nunca. Buscando de la palabra de Dios, estudiando de ella, no le podemos errar nunca. Vamos a tener nuestras caídas, me imagino que sí, porque todas las tenemos. Pero volvemos y volvemos, e insistimos, somos dirigentes, somos vigilantes de la palabra. Y esto nos lleva a esto también, ¿no? A estar atentos a esto. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Entonces Pablo advierte solemnemente acá contra la autosuficiencia en torno a la propia moralidad. Ellos creían que, bueno, yo soy bueno, yo hago buenas obras, está bien, me cometí un pecado, me metí en el templo ahí, pensábamos de Corintios, tuve algunas cositas, pero yo le pedí perdón al Señor y ahora estoy acá sirviendo y tocando la guitarra, ¿no?
No, no es esa. No es esa. Debemos tener cuidado, aun cuando los corintios han recibido grandes bendiciones y han sido bendecidos y beneficiados por la gracia de Dios, Pablo les advierte que pueden caer. Ellos se creían que tenían una alta, elevada vida espiritual. Una elevada vida espiritual. Tengamos cuidado en pensar así. Vamos a leer unos versículos que quiero que me acompañen. Uno busque 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Otro busque Deuteronomio 4:9, el que lo tiene, por favor, lo vamos a leer. Y el otro 1 Corintios 16:13. Que la Biblia nos hable en cuanto a estar vigilantes, ser diligentes y estar preparados. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien, acá otra versión dice mantengámonos o mantente en guardia, no duermas como los demás. La palabra nos está diciendo, hermanos, mantengámonos en guardia, velemos, no nos durmamos. Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Qué hermosa porción, ¿no? Dice, cuidado, asegúrate de no olvidar lo que viste. ¿Cuántas cosas has visto en tu vida? ¿O cuántas veces has visto la mano de Dios obrar en tu vida? Cada uno sabe cómo Dios ha obrado en cada vida de uno, sabe lo que Dios, cómo se ha manifestado, ¿no? Tengamos cuidado de no olvidar eso. Y no solamente eso, dice, asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Transmitirla, hijos, nietos, niños, jóvenes, adolescentes, transmitir todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos vivido, transmitírselo y asegurar eso, que la palabra de Dios corra. 1 Corintios 16:13. Manténganse atentos, firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Hermosa porción también, después la vamos a estudiar seguro porque es 1 Corintios 16. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes en Cristo. Todo lo podemos. Y el versículo 14 dice, y hagan todo con amor. ¿Sí? No sé qué está ahí, pero y el versículo 14, y hagan todo con amor. Y por último, 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, porque el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Siempre les enseñamos a los niños de la escuelita, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es así. Y muchas veces se nos pasa, ¿no? No nos damos cuenta y le damos lugar al diablo porque nos olvidamos. La iglesia vigilante es una iglesia dichosa, una iglesia bienaventurada, una iglesia alegre, una iglesia gozosa. ¿Por qué? Porque esa iglesia no mira lo temporal, mira lo eternal. Y esa debe ser nuestra meta como iglesia. Versículo 13 y terminamos. Las tentaciones que enfrentan en su vida, versículo 13 del capítulo 10 de 1 de Corintios. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, hermanos. Todos sufrimos las mismas tentaciones. Pero ¿qué dice? Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Y los maestros antiguos a menudo recalcaban esto, ¿no? Y escribían sobre las adversidades que caían sobre las personas que tenían que enfrentarlas con valentía, con fuerza de voluntad. En cambio, ¿qué hace hincapié Pablo acá? En la fidelidad de Dios. Dice, y Dios es fiel. 3 peligros, dijimos, no olvidar, sino recordar,
estar advertencia. Segundo, dijimos, no probar a Cristo o no probar a Dios. Y el tercero, ¿qué dijimos? Estar vigilante, no ser vigilante. Tres peligros que si nosotros no estamos atentos a esto, podemos caer, ¿no? En esa seguridad que tal vez tenemos, podemos caer en pecado. Y quiero terminar con ustedes, con dos versículos también, y también voy a invitar a los músicos, así cantamos una canción al final, que está en Deuteronomio 10, 12 y 13. Por favor, búsquenlo. Y otro busque 2 Timoteo 2, 11 y al 13. Vamos a leer esos dos últimos versículos. Vamos a ver en este Deuteronomio un llamado al amor y a la obediencia. Mientras los músicos pueden ir pasando. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y dice así. Después otro me ayuda con 2 Timoteo 2, de 12 al 13. Ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Si dijimos que son tipos y podemos tomar y ver al Antiguo Testamento como un espejo, en vez de Israel, ¿qué podemos poner? Pongamos nosotros. Pongamos nosotros. Ahora, familia Cabañas del Pilar. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requieres que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. ¿Queremos una iglesia que prospere? ¿Sí? Todos queremos eso. Queremos que nuestro hermano prospere, sea bendecido con nuestras vidas, y yo ser bendecido con la vida de mi hermano. Sí, yo lo quiero. Yo quiero hermanos así. Quiero ser un hermano así. ¿Sí? Hagamos, obedezcamos lo que dice la palabra. 2 Timoteo 2, 11 al 13. Y esto dice que era una canción que cantaban aquellos hermanos que eran mártires, ¿no? Que eran llevados a morir. Miren esta porción que es, yo me imagino en ese tiempo, ellos cantando o repitiendo esta porción. La siguiente declaración es digna de confianza, 2 Timoteo 2, 11 y 13. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios nunca va a fallar a aquella persona que trata de ser fiel a Dios, pero no puede ser fiel con aquella persona que lo niega, que le da la espalda. Aquellos que tratan de ser fieles a Dios, Dios siempre va a estar ahí a su lado. Tertuliano, me gustó esta, dice, lo dijo hace mucho, el hombre que tiene miedo de sufrir no puede pertenecer a aquel que sufre. El hombre que tiene miedo de sufrir no puede pertenecer a aquel que sufrió. Jesús murió por su lealtad, por su amor a nosotros y por su lealtad a la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo, morir a nuestros pecados, ser leales a Dios para prosperar, para que brillemos, y aun cuando haya oscuridad, seamos esa luz brillante, que podamos ser de bendición a todos aquellos que nos rodean, y también para nosotros tener frutos que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos allá, acá está. Hemos brillado, como iglesia hemos brillado, individualmente hemos brillado, estamos aquí, Señor, glorifícame. Vamos a cantar esa canción, oramos, y me gustaría que cantemos esta canción que habla de que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, que nada lo puede vencer, nada le puede hacer frente. Y si en este tiempo estamos pasando por tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento, tiempo de lucha, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es fiel, y Él nos puede sostener. Oramos y después cantamos esta canción. Padre Santo, confiamos en tu poder. Padre Santo, confiamos que tú eres fiel. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque a pesar de nuestros pecados y por ahí en nuestra soberbia, creer que con lo moral ya es suficiente, Señor, tú nos escuchas, nos ves y nos enseñas. Muchas veces nos
nos hablas y también tocas nuestras vidas para que prestemos atención y volvamos al camino, Señor. Padre, ayúdanos a tomar todos estos ejemplos que nuestros hermanos vivieron para nuestras vidas, Señor. Que sea un espejo día a día en nuestras vidas, todas estas cosas que están escritas en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y te agradecemos y te queremos cantar que tú eres todopoderoso, Señor, y que nos librarás de toda tentación, Señor, y nos sostendrás en cada fe. Te alabamos, Señor, y lo dejamos todo en tu nombre. Amén.